Ukiyo-e, en castellano, significa imagen del mundo que flota, que transcurre. Es un término que define a una escuela pictórica que tuvo su desarrollo en Japón durante el periodo Edo. Se caracteriza por utilizar como modo de expresión artística la xilografía, por ser un arte dirigido a la burguesía y por tratar temas vinculados a esta clase social. Y por supuesto, tenían su forma propia de expresión artística, la escuela Ukiyo-e, que representaba temas de la vida cotidiana de la burguesía. En cuanto a los precedentes de esta escuela, desde el siglo XII ya se trataba en la pintura la vida cotidiana de las clases populares, pero fue en el siglo XIV cuando se convirtió en un género específico. En la segunda mitad del siglo XV y las primeras décadas del XVII surgieron artistas que trataban la vida de las clases populares en obras de gran formato, consumidas por la aristocracia, que veía pintoresco el comportamiento del pueblo llano. Poco después surgieron los pintores de la ciudad, artistas anónimos que, habiéndose formado en escuelas tradicionales, hacían nuevas aportaciones a este género, focalizando la atención en los personajes. Si bien siguen con los grandes formatos, son obras que ya no solo consumía la aristocracia, sino que empezaba también a adquirir la burguesía. A finales del siglo XVII, los artistas comenzaron a realizar estos temas en pequeño formato. La gran demanda impulsó a los pintores a desarrollar estos temas en hojas sueltas, con pocas figuras, y pronto se plantearon un medio de reproducción múltiple y rápido, como es la xilografía. La xilografía producía un cambio cualitativo en la manera de hacer y de entender la pintura. Para empezar, la obra de arte dejaba de ser única, al haber un gran número de copias de cada estampa. Sin embargo, esto hacía posible atender la creciente demanda. Los temas que se trataron en la pintura ukiyo-e fueron de lo más variado. Pintura de bellezas. La mayoría de los retratados eran mujeres, y más concretamente, cortesanas. En el Japón del periodo Edo, la prostitución se legalizó, y se establecieron ámbitos concretos para su realización, los barrios de placer. Estos barrios no tenían connotaciones marginales o delictivas, sino que eran lugares generadores de cultura, ya que eran los únicos ámbitos de Japón en los que existía cierta libertad. En una época en la que no se podían realizar viajes al exterior, las cortesanas representaban lo exótico, la aventura. Son imágenes delicadas desde el punto de vista de la composición, de la línea y del color. Las mujeres aparecen retratadas individualmente, de cuerpo entero, o en un grupo realizando actividades cotidianas. El arte ukiyo-e se recrea en los aspectos externos, como los kimonos o los peinados. Estas mujeres responden a una belleza estereotipada. No hay individualización en los rostros ni expresión de sentimientos. Cada uno de los gestos de las cortesanas tenía un código. Escenas eróticas. Es un género tradicional en Japón, y es que el concepto del sexo en este país es diferente del occidental, puesto que no lleva la marca del pecado. Sobre todo se representan escenas entre hombres y mujeres. Hacia el siglo XIX, estas escenas se vuelven mucho más fantasiosas. Se distorsiona la realidad, que se mezcla con el humor y la ironía. Imágenes del teatro kabuki. El teatro kabuki era el entretenimiento favorito de la burguesía. Es una mezcla de interpretación, mímica, música, canto, danza y espectáculo visual. Una representación podía durar entre 8 y 10 horas. Los actores gozaban de gran éxito. Prueba de ello es la cantidad de estampas de actores que se han conservado. Los retratos pueden ser de cuerpo entero, de busto o solo del rostro. Individuales, en pareja o en grupo, arreglándose para salir al escenario o desmaquillándose después. Sin embargo, lo más habitual son los retratos individuales, con el actor ataviado como su personaje. Son retratos muy expresivos, que reflejan al actor en el momento de máximo dramatismo. La lucha sumo. Era otro de los entretenimientos favoritos de la burguesía. Se retratan los luchadores antes, durante y después de la lucha, solos o en grupo, y algo que encantaba a los japoneses, el luchador de sumo acompañado de una o varias cortesanas, pues simbolizaba la unión de los héroes populares. Escenas de la naturaleza. Estas estampas recogen fragmentos de la naturaleza, un pájaro junto a una flor, una mariposa, un saltamontes. Suelen ir acompañadas de poemas que aluden a la imagen representada. El paisaje se incorporó de manera tardía al ukiyo-e y lo hizo como una corriente renovadora, y es que, a partir de 1810,
se produjo una cierta decadencia debido a que los grandes artistas del ukiyo-e ya habían muerto. El público se había cansado de temas tradicionales y desde 1790 el Estado intervenía en la producción de las estampas ukiyo-e y se empezaron a censurar todas aquellas que pudieran resultar peligrosas para la estabilidad del país. Además, como ya se ha mencionado antes, durante el periodo Edo estaban prohibidos los viajes al exterior y restringidos dentro del país. Sin embargo, al llegar el siglo XIX, esta prohibición se relajó y la burguesía pudo empezar a desplazarse por el territorio nacional. Los viajes se pusieron de moda y con ellos las estampas. En el siglo XIX aparecieron nuevos temas en esta escuela pictórica. Historias de guerreros. En un país cuya historia está llena de guerras civiles, el tema del héroe o del guerrero no era nuevo. Sin embargo, no había gozado de demasiado éxito dentro de la escuela ukiyo-e. Cuando a mitad del siglo XIX comenzaron a acercarse barcos extranjeros a las costas de Japón en busca de nuevas rutas comerciales, se extendió entre la población el miedo a la invasión, lo que impulsó un sentimiento nacionalista y la aparición de la figura del guerrero en el arte. Historias de fantasmas. En el siglo XIX, la burguesía desarrolló un gusto por lo violento y lo escabroso. Lo más probable es que estemos ante la evolución de los gustos de una sociedad muy rica, pero muy cerrada en sí misma. Llegó un momento en el que nada les satisfacía y buscaron algo diferente. Esto tuvo su repercusión en el arte, no solo por el cambio en los temas, sino también por el uso de colores más chillones y por la tendencia hacia el barroquismo, la distorsión y la exageración. En cuanto a los aspectos técnicos, la escuela ukiyo-e utiliza como medio de expresión la silografía, que es la más antigua de las técnicas de grabado. La silografía puede entenderse como el arte de grabar en madera. El artista va cortando y rebajando del taco de madera las partes que no quiere imprimir, dejando en relieve el diseño que luego aparecerá en el papel. Para estampar no se utilizan prensas mecánicas como en Occidente, sino un instrumento llamado baren, con el que se ejerce la presión manualmente. La técnica de la silografía experimentó una gran evolución durante este periodo. En un primer momento, las estampas se producían únicamente en blanco y negro. Sin embargo, pronto comprobaron que lo que de verdad vendía era el color, así que los editores animaron a los artistas a colorear a mano las estampas, una a una. Pero esta técnica era demasiado laboriosa y ralentizaba el proceso artístico y comercial. Así que los editores buscaron un recurso que agilizara la impresión de estampas a todo color y descubrieron que podían hacer una plancha diferente para cada color. Con tantas planchas, el entintado se volvía mucho más difícil, puesto que los colores podían mezclarse si no se hacía correctamente. En el ukiyo-e sí se puede hablar de unas características globales que en mayor o menor medida van a cumplir todas las estampas. La línea delimita perfectamente los contornos. Los colores son planos, limpios y delicados, si bien hacia el siglo XIX se van a volver vivos, fuertes y contrastados. Predominan los temas basados en la figura humana. Los fondos suelen ser neutros. Utilizan la perspectiva diagonal, que es típica del arte japonés. Las composiciones suelen ser asimétricas. Los grupos de personas, por lo general, son impares, y no hay un eje en torno al que se dispongan los distintos elementos. En ellos suele aparecer el sello del artista. Después de la restauración Meiji, que en 1868 pone fin a la dictadura militar, Japón acabó con un largo periodo de aislamiento nacional y se abrió a las importaciones de Occidente, incluyendo la fotografía y las técnicas de impresión. A su vez, las láminas ukiyo-e llegaron a Europa y América, y pronto ganaron popularidad. A finales del siglo XIX, las estampas ukiyo-e se convirtieron en una fuente de inspiración para muchos pintores impresionistas de Francia y del resto de Occidente, y con el tiempo para los artistas modernistas y cubistas, quienes se interesaron por la asimetría y la irregularidad del arte japonés. Japón vivió un rápido proceso de modernización y de occidentalización, que no tardó en tener su reflejo en la escuela ukiyo-e. A pesar de que el ukiyo-e, siendo reemplazado en gran parte por la fotografía, fue pasando de moda en Japón, y al llegar al siglo XX, experimentó un renacimiento orientado a distinguirse del arte comercial tradicional masivo, pero generado en gran parte para ser exportado a los Estados Unidos. Los artistas incorporaron elementos occidentales, tales como los efectos de luz y las expresiones de los estados de ánimo individuales, pero enfocados estrictamente en temas tradicionales.